Ahí estamos. Habíamos visto, estábamos viendo las mezclas, habíamos visto la valoración de un ácido diprótico, habíamos visto la curva de titulación, habíamos visto los puntos de inflexión, habíamos puesto cómo calcular los puntos de equivalencia, que se formaba una sal anfótera, eso me hacía, para los sistemas polifuncionales, me hacía, tenía que tener en cuenta una cierta cantidad de equilibrios. Les había comentado que el desarrollo del cálculo de pH lo vean del libro. Bien, habíamos visto la curva de un ácido diprótico, que no se podía hacer los cálculos exactos, vimos aproximados, llegamos a una curva de titulación de este tipo, donde tenemos dos puntos de equivalencia, vimos los puntos característicos, que son los puntos de inflexión. Después vimos el ácido fosfórico, vimos que para estos sistemas con polifuncionales, que tienen más de un ácido, de un protonácido, la relación de las constantes de equilibrio, de disociación ácida, nos permiten saber de antemano cuántos puntos de equivalencia vamos a tener. Habíamos visto en el caso del ácido fosfórico que la relación entre la constante de disociación del primer protón y la segunda nos daba un valor superior a 10 entre 10 a la 3, alguna bibliografía dice 10 a la 4, y entre la K2 y la K3 también nos da una constante alta. Esa relación de las dos K, eso indica que vamos a poder detectar esos puntos de equivalencia. Por otro lado, habíamos visto la factibilidad de la titulación, tanto la del primer protón como la del segundo protón. El segundo protón da del orden del 10 a la 7, no es exactamente 10 a la 7, pero la neutralización del segundo protón es factible. De hecho, acá tenemos la curva de titulación del ácido fosfórico. Habíamos visto cómo calcular el pH inicial. Lo vemos en función de la relación entre la concentración del ácido fosfórico y su Ka1. Si esa relación me da mayor que 100, puedo hacer cálculos aproximados. Si me da menor que 100, tengo que hacer cálculos exactos. A medida que voy agregando la base, entro a la zona del amortiguador, que se me forma, me queda una mezcla de ácido fosfórico y fosfato diácido. Eso corresponde a una mezcla compatible. Habíamos visto que las mezclas compatibles son aquellas en las que no hay reacción química. Cuando he neutralizado todo el primer protón, se me forma la sal ácida, fosfato diácido de sodio, por ejemplo, si estoy valorando con hidróxido de sodio, que corresponde a una sal anfótera. Su pH lo voy a calcular de acuerdo a esta ecuación, que el desarrollo de cómo se llega a esta ecuación, digamos, tiene en cuenta que esa sal anfotérica puede hidrolizar o puede disociar el segundo protón, con lo cual hay que hacer un balance de masa y un balance de carga, y llegamos a esta ecuación, que ya la vimos la semana anterior. A medida que sigo agregando base, se me forma el segundo amortiguador, fosfato diácido, fosfato ácido. Y si puedo, ahí tengo que analizar, lo mismo que en la primera zona del amortiguador, la relación entre la concentración del ácido y la constante de disociación ácida, para ver si puedo usar la ecuación de Henderson o tengo que hacer cálculos exactos. Bien, una vez que neutralice el segundo protón, se me forma la otra sal ácida, en este caso fosfato ácido de sodio o de potasio, dependiendo de quién sea el agente titulante, y nuevamente tenemos una sal anfotérica, y acá tenemos cómo calcular
el pH en el punto de equivalencia, que aproximadamente va a ser igual a 1/2 de pKa2 más pKa3. Lo mismo que el primer punto de equivalencia, el pH es aproximadamente 1/2 de pK1 más pKa2. Después que neutralicé el segundo protón, el tercer protón, si ustedes calculan la factibilidad de la neutralización del tercer protón, les da que no es factible. Por lo tanto, eso significa que no voy a ver un salto cuando neutralice el tercer punto, el tercer protón. Fíjense que aquí entramos a un amortiguador y luego tenemos la hidrólisis del anión fosfato, pero digamos la neutralización de ese tercer protón no me da un punto de neutralización o un punto de equivalencia que me sirva a mí desde el punto de vista analítico. Bueno, eso es lo que vimos la semana anterior. Tenían esto de tarea. Bien, y habíamos visto cómo es que analizábamos los datos, que es lo que nosotros tomamos mucho en los exámenes, ¿no es cierto? Mezclas ácidas, pero para poder entender una mezcla ácida, primero teníamos que entender la curva de titulación de, por ejemplo, el ácido fosfórico cuando está puro, o sea, cuando no hay mezclas. Si no hay mezcla, fíjense, lo vimos la clase anterior, el volumen que gasto hasta el viraje de la eleantina, que es desde que inicia el agregado de la base hasta que vira la eleantina, que es el indicador más utilizado. Fíjense que ahí tengo un volumen que se identifica como volumen de eleantina. Ese volumen es la mitad del volumen que gasto, considerando desde el inicio hasta el volumen del viraje de la fenolftaleína. Y, o sea, este volumen, lo que está marcado con la flecha, que sería el volumen de fenolftaleína, menos el volumen que gasto para el viraje de la eleantina, este volumen, que es el que utilizo para neutralizar el fosfato diácido, es igual al volumen que utilizo para neutralizar el protón del ácido fosfórico. Y eso es así porque como no hay mezclas, todo el ácido fosfórico, cuando logro neutralizar el primer protón, se me transforma en fosfato diácido. Entonces la fuente de fosfato diácido es el ácido fosfórico original. Entonces, como no hay otra fuente de fosfato diácido, no hay otra fuente, sino que el fosfato diácido que se genera proviene de la neutralización del ácido fosfórico, es lógico que estos dos volúmenes sean iguales. Entonces, lo primero que tengo que hacer o observar es si si estos dos volúmenes son iguales, quiere decir que tengo solamente ácido fosfórico, no tengo una mezcla. Después vimos las mezclas compatibles, habíamos dicho las mezclas compatibles son mezclas de especies que no reaccionan químicamente. Les había dicho que en la curva de titulación son las mezclas que se encuentran en adyacente, digamos. Entonces, ¿qué mezclas compatibles voy a tener? Puedo tener una mezcla compatible de ácido fosfórico y fosfato diácido que no va a reaccionar. Otra mezcla compatible puede ser fosfato diácido, fosfato ácido y fosfato ácido, fosfato. Las mezclas incompatibles son las que no están adyacentes, las especies que no están adyacentes, que quiere decir que cuando se encuentren en una mezcla van a reaccionar y en función de las concentraciones que tenga de cada uno de esos componentes va a ser la mezcla final que se va a obtener. La mezcla final, luego de la reacción química, ¿no es cierto? Ahí tendremos que ver si son mezclas incompatibles, si hay reacción química, cuál es el reactivo limitante y cuál es el que esté en exceso, y luego de esa reacción, esa mezcla incompatible va a terminar siendo una mezcla compatible. Bueno, acá teníamos cómo sería una mezcla compatible. Fíjense las especies adyacentes, acá sería un ácido fuerte,
Por ejemplo, ácido clorhídrico. Si yo tengo ácido clorhídrico y ácido fosfórico, puedo resolver esta mezcla teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que el ácido fosfórico que esté inicialmente se me va a transformar en fosfato diácido. Entonces, este volumen, que sería el volumen de fenolftaleína, el volumen, digamos que decimos volumen de fenolftaleína, pero en realidad es el volumen de base que se gasta hasta que vira la fenolftaleína, menos el volumen de base que gasto para el viraje de la eleantina. Esa diferencia me está dando los milimoles, o sea, ese volumen multiplicado por la molaridad de la base, me está dando los milimoles de fosfato diácido que yo tengo en la mezcla. Ese fosfato diácido viene del ácido fosfórico que había inicialmente. Entonces, si yo al volumen de la eleantina le resto el volumen de base que gasté para neutralizar el fosfato diácido, puedo resolver la mezcla y calcular los milimoles de ácido fuerte y los milimoles de ácido fosfórico. Fíjense que aquí, como el ácido fosfórico tiene una constante disociación ácida de, la primera K1 es de, a ver si lo tengo por acá, para no volverme. Si alguien lo tiene ahí a mano, me lo dice. La K1 tiene un valor de 10 a la menos 3. Fíjense que el primer punto, digamos, donde se neutraliza todo el ácido fuerte, fíjense que no hay prácticamente variación aquí en la curva, en la curva de titulación. Eso justamente tiene que ver con esta transparencia que sigue. Cuando yo tengo una mezcla de un ácido fuerte y un ácido débil, como el caso de la primera disociación del ácido fosfórico, si la constante de disociación del ácido es menor a 10 a la menos 4, pero mayor a 10 a la menos 8, voy a ver un salto en la curva de titulación de esa mezcla. Fíjense aquí, esta gráfica, son 50 mililitros de ácido acético que tiene una constante de disociación de 10 a la menos 5, está comprendida entre estos dos rangos, entre estos valores de Ka, y ácido clorhídrico 0,1 molar. Si la constante de disociación del ácido débil está entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 8, yo voy a poder resolver esa mezcla, es decir, con el viraje, poniendo un indicador apropiado, voy a poder determinar los milimoles de ácido fuerte y los milimoles, en este caso, de ácido acético. Fíjense que se observan dos saltos o dos puntos de equivalencia. En esta otra transparencia tienen mezclas de distintos ácidos. Esta curva, la de abajo, la curva A, es una mezcla de ácido clorhídrico y ácido sulfúrico. En ese caso, fíjense que no se observa un punto de inflexión para la neutralización del ácido fuerte. Simplemente puedo calcular la concentración total de ácido que tiene la mezcla, es decir, cuánto tengo de ácido fuerte y cuánto tengo de ácido sulfúrico, pero no los puedo diferenciar. Fíjense que en el caso de la curva B, que ese ácido tiene una constante de disociación de 10 a la menos 4, ¿sí? Se ve, digamos, una pequeña variación aquí en el pH de la mezcla. Se comete mucho error con esa primera determinación para determinar el ácido fuerte. Luego, fíjense en la curva C, que la constante de disociación es 10 a la menos 6, o en la de 10 a la menos 8 se ve bien el salto o la neutralización del ácido fuerte y a continuación el ácido débil. Como el ácido fosfórico tiene una constante de disociación de 10 a la menos 3, no estamos en esta situación y lo que vemos es
digamos, una variación imperceptible de la neutralización del ácido fuerte. Entonces, en este caso, acá en este punto, yo no veo una gran variación en la determinación del pH. Entonces, no puedo determinar con un indicador cuándo terminó la neutralización del ácido fuerte, porque no hay una gran variación en el pH. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, eso ya lo habíamos visto la clase anterior, pero quería revisárselos de nuevo, comentarlo nuevamente. Bien, si no hay dudas, continuamos. Bueno, esta es una mezcla de ácido fosfórico, fosfato diácido. Fíjense que son mezclas compatibles, quiere decir que no hay reacción química. Voy a valorar primero con la eleantina, voy a determinar el fosfato y fíjense que el volumen de fenoftaleína menos el volumen de eleantina es mucho más grande que el volumen de fenoftaleína. Justamente eso me indica que la mezcla es ácido fosfórico, fosfato diácido. Aquí, como es una mezcla ácido fosfórico, fosfato diácido, el pH inicial va a estar dado por el buffer, ¿sí? Y el pH de la mezcla inicial va a depender de la proporción de ácido fosfórico y de fosfato diácido inicial que tenga la mezcla. Si las concentraciones fosfórico, fosfato diácido son iguales, digamos la curva de titulación empezaría en un pH próximo al pKa1, ¿sí? Si el ácido fosfórico es mayor que el fosfato diácido, voy a estar del otro lado del punto de inflexión, y si el fosfato diácido inicial es mayor que el ácido fosfórico, voy a estar del otro lado. O sea que esa mezcla, el pH inicial va a ser un punto, digamos, intermedio entre el pH inicial, si estuviera el ácido fosfórico solo, o fosfato diácido solo. Bien, si tenemos una mezcla de fosfato diácido, fosfato ácido, en ese caso tenemos las dos valoraciones. Este era el último punto que habíamos visto en la clase anterior. Necesito resolver esta mezcla haciendo dos titulaciones, una con base y la otra titulación con ácido. Entonces, el fosfato diácido inicial que tenga la muestra lo voy a valorar con hidróxido de sodio, y la reacción que voy a tener es que fosfato diácido que tenga inicialmente en la muestra se me va a transformar en fosfato ácido. Entonces, con el volumen de base que yo utilice por la molaridad de la base, van a ser igual a los milimoles de fosfato diácido que tenga inicialmente la mezcla. Las dos titulaciones que tienen que hacer, una es con base y la otra es con ácido, pueden ser dos titulaciones independientes o puede ser una a continuación de la otra. Si hago dos titulaciones independientes, aquí, si la mezcla inicial la valoro con un ácido, los milimoles de fosfato ácido que tenga la mezcla va a ser igual al volumen de ácido por la molaridad de ácido que gaste. Y sí es una mezcla compatible porque el fosfato diácido y el fosfato ácido son compatibles. De hecho, fíjate, Juliano, vos en esta zona que tenés el buffer, tenés justamente la mezcla, fosfato diácido, fosfato ácido, y no reaccionan. O sea, la reacción proviene de la neutralización del protón, digamos, del fosfato diácido, fosfato ácido, o del fosfato ácido con la base. Pero entre ellas no hay reacción química, son compatibles. Fíjate que acá
justamente en esta zona vos tenés fosfato diácido, fosfato ácido. Una mezcla que no es compatible sería fosfato ácido y fosfato. Ahí sí, porque fíjate, no están adyacentes. Fosfato diácido y fosfato van a reaccionar para generar otra mezcla. Bien, entonces decíamos que la mezcla fosfato diácido, fosfato ácido, la resuelven con una valoración con ácido y una valoración con base. Acá está representado la valoración de la mezcla, primero con una base y luego otra alícuota de la misma mezcla valorada con un ácido. Bueno, si nosotros tenemos fosfato, ¿sí? Que en este caso el fosfato nos va a dar inicialmente un pH básico, entonces si yo tengo fosfato solo, lo voy a valorar con un ácido. Y fíjense aquí, el pH inicial va a estar dada por la hidrólisis del fosfato, que es este punto, y luego voy a tener, de fosfato voy a llegar a fosfato ácido, valorando con un ácido, y luego de fosfato ácido a fosfato diácido. Si sigo agregando ácido, voy a pasar de fosfato diácido a ácido fosfórico. En este caso, este volumen es igual a este porque no hay mezcla. Solamente tenemos fosfato. Fosfato puro. Si yo tengo ahora una mezcla básica de fosfato ácido, fíjense que cuál es la diferencia. Si yo tenía fosfato solo, este volumen y el volumen para el bilaje de la eleantina eran iguales. Fíjense que ahora, digamos, tenemos un volumen, es como que está ensanchada la segunda zona, y eso es debido porque yo tengo un fosfato ácido inicial. Entonces, nuevamente aquí, el pH, si es una mezcla fosfato ácido, tengo un amortiguador, y el pH lo voy a calcular, lo puedo calcular con la Ka3 o con la K de hidrólisis. Si lo trabajan con la K3 van a sacar la concentración de los protones, y si trabajan con la K de hidrólisis van a calcular la concentración de los oxidrilos y luego lo tendrán que llevar a pH. O sea, acá nuevamente tenemos una solución amortiguadora. Bien, ¿alguna duda hasta aquí antes que entremos en carbonatos? Las ecuaciones que tienen puestas aquí es cómo resolver la mezcla, ¿sí? Pero, digamos, yo les aconsejo que no se las memoricen, sino que traten de interpretar las reacciones que tienen lugar y qué especies se van generando, que planteen todas las reacciones que pueden ocurrir, y así les va a salir mucho más fácil determinar cuál es la mezcla que está presente en el ejercicio o en la situación problemática que tenga. Bueno, en el caso del carbonato es una base polifuncional donde vamos a tener, ¿no es cierto?, primero la hidrólisis del carbonato para dar bicarbonato más oxidrilo, y luego tenemos la disociación del bicarbonato que genera ácido con el agua, ácido carbónico más hidroxilo. Entonces nosotros podemos valorar el carbonato presente en una muestra titulando con un ácido. Entonces aquí la curva de titulación, ¿no? Si tienen carbonato solo, el pH inicial va a estar dada por la hidrólisis del anión carbonato. Luego, a medida que van agregando ácido, el carbonato va a pasar a carbonato ácido, se vuelve a formar una sal anfiprótica, aplicamos lo que ya vimos con los ácidos polifuncionales. El pH aquí en el primer punto de equivalencia lo voy a calcular utilizando la ecuación de pH para una sal anfotérica del tipo AH-. Luego, a medida que sigo agregando
ácido, el bicarbonato se me transforma en ácido carbónico y ahí voy a ver el punto final del segundo punto de equivalencia, utilizando eleantina como indicador. Entonces, en este caso, que tengo carbonato de sodio solo, el volumen de viraje de la fenolftaleína es igual a la mitad del volumen del viraje de la eleantina. O dicho de otra forma, el volumen que utilizo de ácido para el viraje de la eleantina es el doble que el volumen de ácido que gasto para el viraje de la fenolftaleína, justamente porque no hay otras especies más que el carbonato. En este punto el carbonato se transforma en bicarbonato y ese bicarbonato es neutralizado en la segunda etapa que pasa a ácido carbónico. Si yo tengo una mezcla, esta, a ver, no veo. Sí, bueno, aquí justamente están las ecuaciones en esta transparencia. La neutralización, o sea, la puedo escribir como la reacción. Es la primera parte de la neutralización, carbonato más un protón, que pasa a bicarbonato, que correspondería a toda esta zona, y la segunda, bicarbonato más un protón, que pasa a ácido carbónico. Es la curva que ya vimos anteriormente. Bien, ahora si nosotros tenemos una mezcla de una base fuerte con carbonato, lo que voy a ver es que esta zona va a estar, es como si estuviera ampliada, justamente porque tengo la neutralización del carbonato y de la base fuerte primero. Entonces primero se va a neutralizar la base fuerte, o sea, parte del ácido que yo estoy utilizando para valorar, lo voy a usar para neutralizar la base fuerte y a continuación vamos a tener la neutralización del carbonato que pasa a bicarbonato. Luego, en la segunda etapa, voy a tener la neutralización del bicarbonato a ácido carbónico. Fíjense que esta zona, este volumen, el volumen de la fenolftaleína, es mucho más grande que la diferencia entre eleantina y fenolftaleína. O sea, este volumen, en esta segunda parte, es menor que este volumen. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo analizo los volúmenes, me doy cuenta que si yo tenía carbonato solo, el volumen de fenolftaleína para neutralizar el carbonato era la mitad del volumen de ácido que gastaba para virar la eleantina, porque todo el carbonato se transformaba en bicarbonato. En este caso, como este volumen es mayor que esta diferencia, me está indicando que la mezcla está formada por hidróxido más carbonato. Entonces, el pH inicial va a estar dada fundamentalmente por la concentración de oxidrilos que tenga la mezcla y la concentración, digamos, yo tendría que ver para determinar el pH de la mezcla inicial, tendría que ver cuánto es el hidróxido que aporta la hidrólisis del carbonato. Entonces yo tendría que plantear carbonato más agua que da bicarbonato más oxidrilos. Entonces diría C sub 0, la concentración de carbonato, menos X que hidroliza, va a ser igual a X de bicarbonato más la concentración inicial que tenga de hidróxido, más X, que correspondería a la concentración que aporta la hidrólisis del carbonato. Tengan en cuenta ahí que es un error sumar los oxidrilos provenientes de la base fuerte más los oxidrilos provenientes de la hidrólisis del carbonato, debido a que eso no es así, porque el carbonato no está en agua pura, ¿sí? Hay ahí un ion común, que es el oxidrilo. Los oxidrilos iniciales provenientes de la base van a frenar la hidrólisis del carbonato.
Bien, otra mezcla es la mezcla de carbonato, bicarbonato. En este caso, esta zona, ¿sí? Este volumen o este delta es mayor al volumen de la fenolftaleína justamente porque tenemos bicarbonato inicial. El pH inicial va a estar dado por el buffer carbonato-bicarbonato. Bueno, ahí tienen este sería una tarea que les quedaría, la construcción de una curva de titulación de carbonato en esas condiciones. Bueno, ahora veríamos si tienen alguna duda sobre lo visto y si no pasaríamos a ver si tienen dudas sobre los ejercicios propuestos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿A qué te referís? Bueno, ¿hay alguien? Chicos, ¿están conectados? Porque pareciera que no hay nadie en clase. A ver, Aldana, ¿cuál es tu duda? Ah, bueno, o sea, no hay dudas. Ok. ¿Alguien de los ejercicios los intentaron resolver? A ver, ahí vemos. El ejercicio 1. A ver, el ejercicio 1 dice 100 mililitros. Veamos. Dice 10 mililitros. Bueno, ahí lo vemos. Dice 10 mililitros de una mezcla ácida que puede contener ácido clorhídrico, ácido fosfórico, fosfato diácido de sodio o mezclas compatibles de ellos, dice sin impurezas. O sea, ahí te está diciendo que solamente es la mezcla de lo que vos determines. No va a haber otras cosas. Fue valorada con un hidróxido de sodio 0,1 molar y se gastaron 12 mililitros cuando se empleó verde de bromo cresol como indicador. Y 39,10 con fenolftaleína. Así que ahí tenés dos titulaciones para resolver la mezcla ácida.
Bien, el primer punto de equivalencia, ¿sí?, está en 12 mililitros y el segundo punto de equivalencia está en 39,10. Si ustedes hacen la diferencia entre 39,10 y 12 mililitros, a ver si la tengo hecha por acá. A ver, voy a buscar una calculadora, espérenme. Bueno, en un minuto se corta y volvemos a iniciar. Bueno, pero hasta que se corte es 39,1 menos 12, que eso me da 27,1, como dice Florencia. Entonces, si yo la primera parte de la curva de titulación gasté 12 y en la segunda parte 27,1, ahí me está diciendo que la mezcla es ácido fosfórico, fosfato diácido. Porque en la segunda parte, cuando usé los 27 mililitros, estoy valorando los, digamos, es como si hiciera los 12 mililitros que gasté en la primera parte, 12 mililitros por 0,5, que es la molaridad de la base, me da 6. Quiere decir que tengo 6 milimoles de ácido fosfórico. 27,1 por 0,5, que es la molaridad de la base, me da 13,55. O sea que 13,55 milimoles tengo en total de fosfato diácido. A eso le tengo que restar los milimoles de ácido fosfórico puro y esa diferencia me da que en realidad tengo 7,55 de fosfato diácido inicial. O sea, la mezcla es ácido fosfórico, fosfato diácido. Ya dejo esto y nos volvemos.